tardes, estimados estudiantes. En esta sesión les voy a presentar generalidades o puntos de partida que ustedes pueden utilizar como una estructura genérica para la elaboración del proyecto de estudio de caso. Esto porque observando cómo se van desarrollando las sesiones, el trabajo en clase y demás, pues creo que nos ayudaría mucho para poder avanzar rápidamente. Y bueno, el proyecto de estudio de caso parte de una portada. Primero les voy a dar toda la estructura genérica, física que tiene que tener, y luego les voy a ir dando tips acerca de cada uno de los contenidos. Entonces, bueno, por principio de cuentas, nuestro proyecto debe tener una portada. En esa portada se debe colocar un escudo, el nombre de la escuela, el nombre del proyecto, el nombre del estudiante y la fecha en la que se entrega el proyecto como tal. Eso es lo primero, en la portada. Todo con letras altas y bajas. ¿Qué quiere decir? Utilizando mayúsculas y minúsculas y colocando los signos de puntuación adecuados. En un segundo lugar debe tener una presentación. Y la presentación se compone de varios aspectos. Se compone de una pregunta, por ejemplo, ¿de dónde surge el estudio de caso? ¿De dónde lo sacamos? Un estudio de caso, ¿no? Y ahí van a tener tres tipos de referentes: referentes técnicos, referentes personales y referentes profesionales. Las razones personales tienen que ver con el interés que tú tienes por haber elegido la carrera, por haber estado interesada en los temas específicamente del curso. Las razones técnicas tienen que ver con lo que demanda nuestro plan de trabajo. En nuestro programa del curso dice que la metodología que se va a utilizar para el desarrollo de todo el curso es un estudio de caso. Esa es una razón técnica. Una razón profesional es pensar que el trabajar con un estudio de caso te va a permitir profundizar en los pequeños detalles del proceso del desarrollo que van teniendo los niños para desarrollar sus competencias lingüísticas y sus competencias comunicativas. Entonces la presentación tiene esos elementos más otro. ¿A qué ayudará este proyecto? O sea, si nosotros hacemos este proyecto, ¿a qué nos ayuda? Profesionalmente, ¿a qué nos ayuda? Eso debe estar en la presentación. Luego tiene algo que se llama justificación. Debe tener una justificación. En la justificación vamos a hablar de por qué es necesario hacer un estudio de caso. O sea, ¿un estudio de caso para qué? Como por qué vale la pena hacerlo. ¿Qué es lo más importante de un estudio de caso para ustedes? ¿Por qué puede ser muy bueno hacer un estudio de caso? Y otro elemento importante que siempre debe acompañar a nuestra justificación son datos estadísticos. ¿Qué datos estadísticos sobre el aprendizaje de la lectoescritura se mueven? Como por ejemplo los porcentajes que se brindan de la prueba enlace, ¿no? Que siempre salen diciendo que somos muy bajos en el área de lectura, que nuestra escritura es muy mala y cosas así. Entonces, ¿qué lo justifica? Pues esto lo justifica justamente hacer un estudio de caso para que nosotros podamos ir sabiendo cómo vamos a atender o cómo vamos a apoyar nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar de trabajo, cómo vamos a hacerlo para que vaya mejorando esta situación de la lectura y la escritura en México. La justificación entonces tiene: ¿por qué es necesario hacer un estudio de caso? ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante de un estudio de caso para ustedes? Que también es otra razón por la cual se tiene que hacer. Y luego buscar las estadísticas de la condición de lectura y escritura en México que justifiquen la importancia de este proyecto. Como ejemplo, la prueba enlace. Más adelante, lo que nos pide este esquema son los propósitos. Necesitamos, ¿para qué hacer un estudio de caso? O sea, ¿cuál es el propósito de hacerlo? Para aprender, para observar, para comprender,
para explicar para qué busca este proyecto, o sea, con este proyecto qué es lo que vamos nosotros a lograr, cuál es el propósito, ¿sale? Después de que le pusimos los propósitos, le vamos a colocar un elemento del que ya les había platicado en clase que se llama contexto. Y aquí en el contexto vamos a hablar esencialmente de 3 elementos que tienen que ver con la selección del niño de caso, que sea un niño en edad preescolar o hasta segundo de primaria, y veíamos que en caso extremo de que no encontremos o no tengamos a alguien cercano con quien trabajarlo así, podemos extenderlo hasta con un niño de sexto grado de primaria, por aquello de la gradualidad, la profundidad y la progresividad que van presentando los planes y programas de estudio durante el proceso de educación básica. Y luego vamos a poner elementos como, ya tienes a tu niño, dices de qué edad, dónde vive, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus papás, si es hijo primero, si es el último, si es el más chiquito, si es el más grande, si todas las características que ustedes puedan observar en el niño van en esta parte de contexto. Y luego vamos a establecer otro que tiene que ver justamente con las relaciones que se mueven alrededor del niño, o sea, ¿quién lo cuida? ¿No? ¿Qué hace todo el día? ¿Quién le da de comer? En caso de que fuera a la escuela, ¿quién lo lleva a la escuela? O si está alguien al pendiente de él en el trabajo a distancia que se está haciendo. Y también vamos a colocar los acuerdos. Acuérdense que tienen que platicar con los padres de familia. Tenemos que ubicar los acuerdos con los padres. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿No? El acuerdo es que se va a trabajar con el niño en 12 sesiones de acuerdo a una problemática que se identifique a partir del siguiente paso que nosotros tenemos, que es ahora el diagnóstico. El diagnóstico ya lo habíamos empezado a revisar, ya estamos incursionando en ello, estamos tratando de hacer nuestra propia versión de nuestro propio diagnóstico a partir de elementos teóricos y de elementos empíricos que nos presentan los trabajos que sus compañeras están integrando en el classroom, de manera pública para que todos los podamos ver y los podamos revisar. Entonces debe tener los datos generales del niño, nuevamente todos los datos generales del niño, aspectos familiares, económicos, sociales que rodean al niño, si vive en un lugar de alta marginación, si tiene los suficientes recursos económicos como para tener una buena escolaridad, si convive con su mamá, con su papá, con sus familiares, con quién vive, y todo lo que también nosotros podamos saber que se mueve alrededor del niño. También vamos a establecer mecanismos de comunicación, o sea, cómo nos vamos a comunicar con el padre del niño o la madre, con quien sea que se haga el proceso de comunicación, y también el tiempo. Tienen que informar cuántas sesiones van a trabajar. De ser posible, informarle al padre de familia que están poniendo una prueba, que ustedes están en primero de licenciatura y que están probando si lo que saben hasta ahorita, este momento, les puede apoyar para saber cuál es el nivel de desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas que tienen los niños. Luego también es importante colocar un cronograma que tenga las fechas específicas en las que ustedes van a trabajar con los niños. El cronograma lo vamos a llenar casi al final porque es un elemento que nos va a estar, se va a estar moviendo constantemente hasta que nosotros ya encontremos una forma específica de organizar las actividades que vamos a hacer y encontremos el caminito para hacer la ruta metodológica que vamos a seguir. Y también va a incluir ahí mismo en el diagnóstico un pequeño apartadito donde diga todo lo que se hizo para aplicar el diagnóstico. O sea, qué dificultades tuviste, eso es desde ti. Qué dificultades tuviste, cómo las sorteaste, qué decisiones tuviste que tomar, cómo te sentiste, eso también va en parte del diagnóstico. ¿Sale? Hay que informarle al padre de familia que le vas a aplicar una sesión de diagnóstico
10 sesiones de trabajo con el niño y por lo menos una de evaluación. Aunque vamos a registrar de manera constante, es importante establecer un momento específico para realizar la evaluación y ver cuáles fueron los avances y las dificultades que tuvimos durante el desarrollo del diagnóstico para la identificación del problema. ¿Sale? Más adelante vamos a identificar perfectamente bien en un apartado que diga problemática a atender. Aquí vamos a ver, con base en los resultados del diagnóstico, vamos a ver cómo los saberes que ya tenemos ahorita, desde lo que estamos revisando la parte teórica, desde lo que estamos revisando con el plan y programas de estudio de preescolar y desde el resultado que tengamos de nuestro diagnóstico, cuál es la necesidad que se va a atender. Ahí vamos a sacar nuestro problema. Ajá. Acuérdense que tiene que ser en relación a las competencias lingüísticas y comunicativas. Y las competencias lingüísticas y comunicativas son el elemento teórico bajo el cual vamos a trabajar. Ajá, ya lo habíamos revisado. Tenemos que tener muy claramente cuáles son las lingüísticas y cuáles son las comunicativas y a qué se refiere cada una. Y ahí eso va en la problemática que nosotros vamos a atender. Hay que dejarla muy clarita en un apartado que diga problema a atender. Y enseguida de eso vamos a empezar a buscar el enfoque adecuado con el que tenemos que trabajar. Ustedes siempre se van a estar moviendo en esto de la metodología entre lo que creen y traen como experiencia de los ciclos escolares que ustedes han tenido y la metodología que nos propone el plan y programas de estudio con el enfoque y con todo lo que conlleva. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que hacer en la metodología es echarnos unos clavados con los diferentes autores, los teóricos que hemos revisado, con los principios y con todos los elementos técnicos que tenemos del plan y programas de estudio para que podamos plantear los pasos a seguir para atender la problemática. O sea, entonces aquí tendré que decir paso 1, ¿qué voy a hacer con el niño? Paso 2, ¿qué voy a hacer con el niño? Paso 3, ¿qué voy a hacer? Necesitamos saber exactamente los pasos que vas a seguir tú para intentar atender el problema que se surgió del diagnóstico. Y entonces aquí tú tendrás que hacer tendrás que hacer tu propia forma de planeación. Tendrás que planear con un propósito por las 10 sesiones que son y tendrás que tener tu instrumento de observación para que puedas ir captando todo lo que fue realizado, todos los alcances que tuvo el niño, los alcances, los retrocesos, las dificultades o la facilidad que tiene para hacer algo, ¿por qué no? Ajá. Todo con referencia a las competencias lingüísticas y comunicativas. En esta metodología planteas los pasos, y dices cuál es el instrumento que vas a utilizar para el proceso de observación durante todo el desarrollo de las sesiones. ¿Qué instrumento vas a utilizar? Ya hablábamos de las bitácoras, de los diarios, de los anecdotarios, el que ustedes elijan, o el guión de observación, no sé, el que ustedes elijan para registrar, y luego tendrán que decir cómo van a procesar la información que tiene ese instrumento. Cómo van a procesar esa información para que después la podamos tener como referente en la parte de los resultados. Entonces aquí dentro de la metodología para atender el problema también les había comentado que van a trabajar por pares académicos. Nosotros vamos a establecer los pasos, pero ustedes van a trabajar por pares académicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, Xochitl, voy a elegir a otra compañera para poder intercambiar experiencias, opiniones y dificultades que estoy viviendo en mi proceso y compartir también la forma en que yo lo estoy haciendo de manera argumentada para que vayamos haciendo el análisis de una vez y vayamos obteniendo los resultados y más adelante podamos establecer conclusiones. Este es el apartado un poquito más largo. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tiene que tener la metodología, o sea, los pasos para atender el problema que tenemos. Y bueno, hasta aquí la parte de metodología. Después de la metodología viene lo que les estoy diciendo,
con mayor precisión el registro y seguimiento de los resultados. ¿Qué instrumentos? ¿Cómo se van a analizar? Y según quién, esa forma de analizarlos es válida. Si es una bitácora, pues entonces yo tendré que decir, la bitácora según tal se hace así, y esta es mi bitácora, yo voy a hacer una bitácora así y así y así con estos elementos, y después para analizarla voy a analizarla, no sé, a través de la triangulación, o voy a analizarla a través de, no sé, de un análisis categorial. Lo que ustedes estén en condiciones de hacer, ya lo iremos afinando y les haré llegar información a través de los medios de comunicación que tenemos, pero también durante las sesiones de trabajo es muy importante que ustedes vayan haciendo las preguntas pertinentes, ya saben, todas las preguntas que tengan necesidad de hacer para que les quede claro el proceso. Entonces, ¿qué instrumentos? ¿Cómo los van a analizar? Y según qué autor estás utilizando esos dos instrumentos y su forma de análisis. Después de este apartado viene otro que se llama los resultados del proyecto. Aquí nosotros tenemos que describir qué hice, qué fue lo que yo hice y qué resultados obtuve. O sea, si la primera sesión que tú te enfrentaste con el niño en el diagnóstico es de que pues no te conoce, no pudiste interactuar con él, a cada ratito se te iba corriendo por todos lados, se ponía abajo de la mesa, se va abajo del sillón, quiere jugar con el perro, todo menos ponerte atención. Eso tendrás que registrarlo como resultado del proyecto. En la primera sesión que tenía que aplicar mi diagnóstico, no fue posible aplicarlo debido a que el niño tenía estas condiciones, manifestaba esto y tuve que. Ahí es a donde tú vas a tomar decisiones. Tuve que posponer la sesión, o tuve que repetir la sesión, o tuve que cambiar lo que pensé que podía trabajar con él y no puedo. Entonces tengo que decir por qué. Si cambio algo, ¿por qué cambió? Si lo puse o lo dejé de determinada manera, ¿por qué lo dejé así? Entonces, ¿qué se espera obtener? Los resultados del proyecto. ¿Qué se espera obtener según las competencias del curso y el propósito del proyecto? Si nuestro propósito es medir el nivel de desarrollo que tienen lingüísticamente hablando y en competencias comunicativas, entonces eso voy a ver, ¿se va a lograr? ¿No se va a lograr? ¿O qué pasó con esos resultados? ¿Sale? Se pueden explicar de muchas maneras. Les vuelvo a reiterar, no se preocupen, no se preocupen tanto de si el niño aprende o no lo que le están diciendo. Obsérvalo, aprende tú de él. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Esos procesitos de los que les hablaba que suceden en nuestra cabecita cuando intentamos aprender algo nuevo. Hay que explorarlos, hay que ponerles atención y hay que observarlos para ver si se repiten, si no, para ver cómo aprenden esto de las competencias lingüísticas y comunicativas los niños. Eso tendrá que ser parte de nuestros resultados. Y bueno, después de que ya hicimos todo ese proceso, ya tenemos los resultados, ya aplicamos, ya vimos qué fue lo que pasó, ya modificamos, volvimos a planear, volvimos a hacer, volvimos a repensar. Viene algo que se llama reflexión de los resultados con base en los propósitos o objetivos buscados. Ahí en la reflexión nosotros tenemos que poner atención en aquellas sesiones de trabajo que hayamos tenido con el niño durante el proceso de aplicación que nos hayan llevado a aprender algo, a resolver algo o a tomar decisiones. Entonces aquí viene la reflexión. ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar o qué tendría que saber para que pueda garantizar un buen desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas en los niños? Y esto va a ser muy importante porque en realidad esta reflexión es lo que va a denotar el aprendizaje que ustedes están teniendo sobre esa experiencia vivida, pero está argumentada también desde la teoría y desde los recursos técnicos que son los planes y programas de estudio, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, estas son algunas de los ejes, digamos, o de los puntos fundamentales que nosotros podemos tratar para que hagamos nuestro proyecto de seguimiento a un caso.
Entonces, después de que ya terminó absolutamente todo, ustedes recordarán, se tiene que entregar un informe final del proyecto. Entonces se tiene que poner ahí un breve informe de todo lo que sucedió durante el proceso del desarrollo del proyecto. Y tiene que tener algo que se llama hoja de firmas. En la hoja de firmas tiene que ir mi nombre y tiene que ir el de ustedes. Tiene que estar firmado por nosotros dos para que sepamos que es un proyecto formal al que le estamos dando seguimiento. Y si este proyecto nos sale muy bien, vamos a sacar algún artículo para alguna revista que nos permita publicar nuestra experiencia de trabajo. ¿Sale? Entonces, este videito es así como para tratar de resolver la estructura y la organización de nuestro proyecto. Repito de manera general lo que tiene que tener. Debe tener una portada, debe tener una presentación, debe tener una justificación, debe tener sus propósitos, debe tener el apartado de contexto, también un apartado para el diagnóstico y una problemática a atender. Ese es el siguiente punto, una problemática a atender. Otro más, la metodología para atender el problema. El registro y el seguimiento de los resultados, que es muy importante. Los resultados generales de todo el proyecto. Y la reflexión de los resultados con base en los propósitos o el objetivo buscado. Finalmente, el informe general final de todo el proyecto y las firmas de participación. Si hubiese alguna otra duda dentro de esto que es el proyecto de estudio de caso, lo vamos determinando y lo vamos revisando con mucho gusto en las sesiones de trabajo virtual. Bueno, pues eso es todo, chicos. Espero que este documento les sea de utilidad. Quiero aclararles que no tiene citas porque es una creación propia, es un esquema que yo considero que nos va a servir mucho para que podamos organizar nuestro pensamiento y podamos escribir con mayor claridad todo nuestro proyecto. Por mi parte es todo, les saludo gratamente, ya saben, sean felices, cuídense y cuiden a los demás, por favor, y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Un abrazo.